El cincelado es el proceso de reducción de masa que se utiliza para eliminar el material sobrante de una pieza. Sus principales aplicaciones son dividir un material, quitar la viruta y también se utiliza para quitar la escarcha de una pieza soldada. Sus herramientas principales son el cincel neumático, el cortafrío y también un martillo. Su tipo de energía es mecánica humana y su máquina es la humana. Las partes de un cincel son cabeza, mango, cuña y arista de corte. Dependiendo si el material a cincelarse si es muy grueso, se tendrá que utilizar un cincel grueso, y si el material es delgado, se utilizará un material con cuña delgada. En estos momentos procederé a ejecutar el proceso de cincelado. Para el proceso de cincelado, las herramientas son y el material a ocupar será un cincel, como material de apoyo, un martillo. La aplicación que haré será dividir un material que irá apoyado a base por la morsa. Tiene que tener un ángulo. Entonces, como podemos ver, con la ayuda del cincel pudimos hacer el corte del material, y aquí está el resultado de una parte que queda sin virutas y sin nada, sino que queda limpio, y la parte extraída. Para hacer el corte tuvimos que hacerlo con la ayuda del cincel a cierto grado de ángulo, porque con el ángulo se ayuda a cortar, y de cómo se agarra el martillo siempre tiene que ser de la parte de abajo con un golpe sólido y un golpe fuerte. Ahora, el segundo proceso. Vamos a quitar la escarcha de este material. Siendo una lámina que queda salada. Y como podemos observar, se puede notar que la escarcha se ha quitado y ha quedado un poco más limpio. Proceso de inyección de plástico. Definición. En ingeniería, el moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero en un estado fundido en un molde a presión y frío, a través de un orificio pequeño llamado compuerta. Es un
molde en un material que solidifica comenzando a cristalizar en polímetros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada. La popularidad de este método se explica con la versatilidad de piezas que pueden fabricarse, la rapidez de la fabricación, el diseño escalable desde el proceso de prototipos rápidos, altos niveles de producción y bajos costos, alta o baja automatización según el costo de la pieza, geometrías muy complicadas que serían imposibles por medio de otras técnicas. La materia prima. El plástico normalmente se encuentra en estado sólido, en forma de bolitas de milímetros llamado granza. El molde de inyección utilizado para fabricar las piezas se construye depende del tamaño y normalmente consta de dos mitades. Suele fabricarse de acero y los tamaños suelen variar en función del tamaño de la pieza y del número de ellas que se fabrican con el mismo molde. El hombre para hacer posible que el proceso funcione. Motor hidráulico, unidad de accionamiento. Trayectoria del flujo hidráulico para llevar a cabo el accionamiento del lucillo. Parte fija y parte móvil. Cierre del molde. El tornillo gira para conducir el plástico hacia el molde aumentando la presión. Se introduce la materia prima en la cámara de calentamiento donde las resistencias del calentador mantienen el plástico para la inyección. Al llenarse la cámara de inyección, el lucillo empuja el plástico hacia el molde. Las cavidades del molde son llenadas uniformemente de dicho material y así obtenemos la pieza deseada. Herramientas. El objetivo de un molde de inyección de plástico es la distribución de plástico fundido para coger la forma correcta, enfriado y posteriormente expulsar la parte moldeada. Los canales de la distribución o coladas deben de ser equilibrados, de forma que el recorrido de del material sea el mismo para distintas cavidades. De ese modo obtendremos un llenado equilibrado de todas las cavidades y una presurización equilibrada de las mismas. La energía empleada, energía térmica. Se conoce también como energía calorífica o calórica y se manifiesta a través del calor. Puede medirse en joules, como suele hacerse en otras clases de energía, o expresarse en calorías. Energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía. Es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua, saltos de agua o mareas. Se puede transformar a muy diferentes escalas. La tolerancia, todo depende de la pieza. Aplicación: para artículos del hogar, industria aeroespacial, industria automotriz, recipientes para alimentos, incluso juguetes. El proceso de sublimado consiste en la transferencia de la imagen impresa en el papel a otra superficie de sustrato. A diferencia de las tintas convencionales, las tintas del sublimado, al someterse a alta temperatura y presión, pueden pasar del estado sólido a gaseoso y al enfriarse se pueden solidificar. La maquinaria utilizada para este proceso es una computadora donde realizaremos el diseño que vamos a imprimir, una impresora especial para sublimar y el horno o máquina para sublimar. La materia prima. La materia prima puede ser cualquier material que pueda ser polimerizado y soportar altas temperaturas y presión, como la cerámica, el vidrio y el aluminio. La energía empleada. La energía empleada es la energía eléctrica,
La tolerancia. La tolerancia depende del espesor de la pieza y de su soporte bajo temperatura y presión. Las aplicaciones. Se puede aplicar en ropa principalmente de tejidos de poliéster, decoración de interiores, objetos promocionales, personalización de objetos grandes como tablas de surfear. Procederemos a ejecutar el proceso de sublimación. Como pueden ver acá tenemos el papel especial para sublimar y podemos observar que el papel está al revés para que al momento de estamparlo a la taza ya se quede al derecho. Y acá tenemos lo que es el tiro térmico, pueden observar, que es con el que sujetaremos la imagen a la taza para que al momento de estamparlo esta no se mueva. Ahorita ella va a proceder a colocarle lo que es la imagen a la taza y sujetarlo con lo que es el tiro térmico. ¿Sí? Vaya. A continuación procederemos a realizar lo que es el proceso de sublimación ya en la máquina sublimadora de tazas, que es especial, si pueden ver está curvada justo para sujetar la taza. Y la máquina se encuentra a 250 grados Celsius ahorita. Ella la coloca y la sostiene a la presión adecuada que necesita la taza. Y se dejará 3 minutos para que la imagen se estampe bien en la taza. Sí, pero tengo que... Que cuando mi reloj tenga casi los 3 minutos, le aviso. Antes de que sean los 3 minutos. Y si pilla la máquina, usted solo presiona el botón. Es si pilla. Si pilla. Y si no pilla. Ah, no, es la vecina. Hola, Virgo. Sí, es la vecina. La tigresa. Fíjate que realmente no vinieron a hablar aquí. Pero, le dan de comer ahí en la... Como podemos observar, la temperatura se va elevando conforme va pasando el tiempo. Ya casi se cumple lo que es los 3 minutos para terminar la sublimación. Ella procede a lo que es retirar la taza de la máquina
desprende de lo que es el papel. Y como podemos observar, ahí queda lo que es la sublimación estampada a la taza de cerámica. Y eso sería el final de lo que es el proceso de sublimado en lo que es la taza de cerámica. Se define como proceso de troquelado o estampado al conjunto de operaciones con las cuales, sin producir viruta, sometemos una lámina plana a ciertas transformaciones a fin de obtener una pieza de forma geométrica propia. La maquinaria a utilizar en el proceso de troquelado es una prensa hidráulica. La tolerancia debe quedar uniformemente repartida, de forma que entre pared de punzón y pared de matriz se mantenga una tolerancia de 0.1 milímetros en todo el perímetro. Este proceso tiene aplicación en monedas, señalización de metal para carreras, placas oficiales o decorativas. El tipo de energía que se emplea es energía electrohidráulica. En este momento se procederá a ver la ejecución del proceso de troquelado a una lámina plana. Como se puede observar, el muchacho introduce la lámina plana en la prensa hidráulica. Como se puede observar, la prensa hidráulica hace un doblez en la lámina, efectuando así el proceso final, solo obteniendo rebabas en la orilla de la lámina. En el siguiente video, descrito a continuación, observaremos el proceso de fabricación de las botellas de plástico a través del proceso industrial. En primer lugar, observamos los moldes ya hechos, se pasan y se colocan en el horno a una temperatura de 130 grados centígrados. Observamos cómo un operario coloca cada uno de los moldes llamado preforma, de manera que estos pasan por el horno para precalentarlos. Luego de pasar por la máquina, donde estos se elevan a la temperatura mencionada anteriormente, llamada horno, cada preforma es colocada en la máquina de soplado de plásticos. Estas preformas se colocan en un molde. Una vez dentro de la máquina, la preforma pasa por dos procesos diferentes. El primero, el presoplado de plástico, donde ésta se elabora previamente al soplado, donde en el soplado finalmente la botella coge la forma del molde en el que ésta es soplada, observando así en el video la forma final de esta. Luego de esto, una vez ya obtenida la forma de la botella, es revisado por un operario, donde posteriormente pasa al control de la calidad para evaluar si cumple con los requisitos y estándares así planteados y definidos por la empresa para cada uno de estos envases. Una vez ya aprobado por el control de la calidad, un operario los coloca
en una banda transportadora cada uno de estos envases, donde pasan al proceso de rellenado del producto, donde una máquina automatizada se encarga de llenar cada uno de los envases con una cantidad definida y exacta de líquido que ha de contener cada uno de estos, para así evitar errores y posibles sobrecargas. Luego del llenado, un operario coloca manualmente, con la ayuda de una máquina, la tapadera con rosca en cada uno de los envases. Luego pasa hacia otro operario que coloca la etiqueta o viñeta en cada uno de los botes, ya rellenados con el líquido deseado a vender en cada una de estas botellas, obteniendo así un producto terminado. Posteriormente, estos son empacados en una caja, donde son etiquetados y así también definidos hacia dónde será transportado cada uno de ellos. Se colocan 6 unidades, en este caso de este producto, por cada caja, luego se cierra posteriormente para poder ahora sí ser transportado hacia el lugar de destino, luego de haber repuesto la etiqueta pertinente para su traslado. Y así hemos visto y descrito brevemente lo que es el proceso industrial llamado soplado de plásticos.